Muy buenas tardes para todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Rogamos a todos, por favor, cerrar sus micrófonos. Vamos a dar inicio en este momento, teniendo 104 personas conectadas. Entonces, pues, un cordial saludo desde la Redal. Bienvenidos al Foro de Seguridad y Salud en el Trabajo en tiempos del COVID-19. La apertura de este espacio tiene como fin brindar herramientas prácticas que contribuyan a mitigar los riesgos laborales de las y los trabajadores en Colombia en tiempos del COVID-19 y pues todas las medidas que se han adoptado para mitigar el contagio. Siendo esta una situación nueva tanto para empleadores como para trabajadores, la idea es que las buenas prácticas predominen en beneficio de las partes, pero sobre todo pensando en que la vida y el bienestar de los trabajadores y sus familias debe partir de un ejercicio de corresponsabilidad. Hoy nos acompañan 5 expertos en temas de seguridad y salud en el trabajo, cada uno de ellos con un enfoque distinto, pero que de manera convergente proveen una información relevante para hacer mejor el trabajo en casa. Agradecemos la organización de la doctora Sandra Milena Jiménez y la abogada Jamie Sánchez, quienes en concordancia con la Redal, abrieron este espacio y pues también a los panelistas invitados. Nos acompañan hoy el doctor Elkin Yáñez Anaya, médico psiquiatra, miembro del Grupo de Neurociencias de UDES y director de la Fundación Minfuines Colombia. La doctora Paola Mendoza, psicóloga especialista en psicología clínica y de la salud y psicología positiva. La doctora Lina María Lizarazo, fisioterapeuta especialista en ergonomía y salud ocupacional. La doctora Sandra Milena Jiménez, médico especialista en salud ocupacional con amplia experiencia en temas de seguridad y salud en el trabajo. Y la abogada Jamie Sánchez, quien ostenta una amplia experiencia en temas de salud, de seguridad y salud en el trabajo también. Unos tips para tener en cuenta antes de arrancar el panel, para que se vaya preparando, por favor, la compañera Jamie. Es que por favor mantengamos cerrados los micrófonos. A las personas que se conecten hoy, les haremos llegar a sus correos electrónicos con los cuales se registraron sus 3 cartillas que se produjeron desde la Redal con los contenidos que produjeron pues parte de los panelistas y que servirán como insumos para que ustedes tengan y puedan poner en práctica las herramientas que se les están brindando. Entonces damos el paso a la doctora James para que pues inicie con el panel en las herramientas legales para enfrentar la seguridad y salud en el trabajo en tiempos del COVID. James. Buenas tardes a todos. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Muy bien. Sí, señora, perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Aprovechar para darle las gracias a todos los asistentes que participan hoy del Foro de Seguridad y Salud en el Trabajo. Esto fue organizado en conmemoración a la celebración del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, que es hoy, 28 de abril. Y bueno, a mí me corresponde lo que tiene que ver con los aspectos legales, las consideraciones legales que se han impartido tras la declaratoria del estado de emergencia sanitaria y el estado de emergencia económico, social y ecológico. Y para eso les voy a compartir una pequeña presentación que nos servirá de guía y que, bueno, los que deseen se les será compartida. Me dicen en el momento que la vean para... Adri, ¿me escucha? ¿Le aparece? Sí, señora, sí aparece.
Y te escuchamos muy bien. Antes de que continúes, quisiera decirles a los participantes que pueden emitir sus preguntas, las dudas que se les vayan generando en el chat del grupo y que pues al final del foro pues estarán siendo, se dará respuesta por parte de los panelistas. Bueno, continuando, entonces tenemos las consideraciones legales a la luz de la seguridad y salud en el trabajo en tiempos de COVID, de SARS-CoV-2, COVID-19, que es el nombre técnico que ha sido designado para el virus llamado anteriormente coronavirus, que fue originado desde Wuhan y se introdujo en varios países del mundo. Dentro de las medidas que el gobierno nacional ha expedido tras la declaratoria del decreto 417, que fue donde se expidió, se dijo pues que se declaraba el estado de emergencia social, económico y ecológico, el gobierno nacional ha expedido toda una batería de disposiciones normativas, más de 72 disposiciones normativas que hablan en medidas de orden laboral, de orden público, medidas de orden social, y que para lo que nos compete en la charla de hoy vamos a tratar solamente lo relevante a riesgos laborales. Por eso iniciamos con el decreto 538, un decreto que fue bastante polémico. Sin embargo, nosotros vamos a hablar específicamente del artículo 13, que dice que la enfermedad laboral del COVID será incluida para el personal del sector salud y también para el personal asistencial y de apoyo, es decir, personal administrativo, personal de aseo, de vigilancia, todos los que tienen que ver con el sector salud. ¿Qué es lo que nos dice este artículo? Que se eliminan los requisitos de determinación de origen y la calificación de pérdida de capacidad laboral para que sea reconocido de forma directa las prestaciones económicas y asistenciales que la ARL debe brindar en la cobertura, ¿cierto? Nos dice también, bueno, los requisitos que se eliminan es porque en Colombia existe una tabla de enfermedades profesionales. Obviamente el COVID pues, no está incluida dentro de esta tabla, pero debido a la relación de causalidad que existe con los factores de riesgo ocupacional, pues el Ministerio de Trabajo en compañía del Gobierno Nacional pues lo pueden determinar de esta manera. Muchas preguntas surgen debido a que solamente le fue declarada como enfermedad laboral desde el momento del diagnóstico positivo a personal del sector salud. Entonces, muchos se preguntan si el contagio lo adquieren en sus puestos de trabajo, ¿lo pueden reportar? ¿Les será reconocido como enfermedad laboral? Aquí yo debo decirles definitivamente que la carga laboral va a recaer sobre el trabajador. Deberá demostrar que debido al cumplimiento de sus funciones, que debido al entorno donde trabaja, porque un caso específico puede ser que el trabajador llega y si la empresa implementa, un ejemplo, registros de inicio y de salida, tanto de temperatura como de condiciones de salud, pues el trabajador llega con toda su disposición y en buenas condiciones, y el trabajador, un compañero, el día anterior presentó síntomas, lo hospitalizan o incluso fallece, como sucedió incluso aquí en Barranca, y contagia a sus compañeros, entonces aquí la carga probatoria pues obviamente va a recaer sobre el trabajador, pero desde el momento del reporte que se debe hacer al empleador se debe decir el origen epidemiológico de dónde se adquirió el virus. Entonces, pues obviamente será responsabilidad de las ARL que determinen esta situación, pero se debe recurrir a una buena asesoría para poder apelar de que es una enfermedad laboral, ¿vale? Eso para tenerlo presente. Tenemos el decreto 488 y el decreto 500. Estos dos decretos, uno que habla sobre las ARL públicas, perdón, privadas, y el decreto 500 que específicamente habla de la ARL pública, que en Colombia pues es la ARL positiva, nos cambia la estructura de la ley 1562 del 2012, que es lo que nos dice que las ARL deben disponer del 7% para acciones de promoción y prevención
en todo lo que tiene que ver con seguridad y salud en el trabajo, incluido la entrega de elementos de protección personal, pero ojo, a personal del sector salud, porque hubo una confusión y ante esto el Ministerio de Trabajo expidió la circular 029, donde especificaba que la responsabilidad recae primeramente en el empleador y que aquí se especifica de que la destinación de los aportes en riesgos laborales, las ARL, la deberán aplicar en actividades de promoción y prevención y en entrega de elementos, pero a personal del sector salud. Entonces, la responsabilidad del empleador, pues obviamente no se puede dejar de lado. Ellos son los directamente responsables de brindar a todos sus trabajadores la cobertura en promoción y prevención ante el COVID. Y la resolución, la 034, bueno, esto nos habla de una aplicación en el tiempo porque muchos de ustedes saben que el decreto 593 amplió el aislamiento preventivo obligatorio hasta el día 11 de mayo. ¿Qué quiere decir? Que estos dos decreticos pues, van a tener vigencia durante la emergencia sanitaria. Hasta el momento está declarado que es hasta el 11 de mayo, ¿cierto? Bueno, tenemos una resolución que está muy reciente, es del 24 de abril, la resolución 666, donde el Ministerio de Salud expide el Protocolo General de Bioseguridad. ¿Qué es esto? Esto aplica para el sector privado y para el sector público. Y nos dice que todos los empleadores, con apoyo de sus ARL, deberán acogerse mediante este protocolo y deberán adaptarlos a las condiciones específicas de cada actividad de las diferentes empresas que hay en el país. Esto se debe hacer antes de ingresar a laborar. El día de ayer, el sector de la construcción y el sector manufactura se incluyó dentro de las actividades excepcionales para que pudiesen trabajar de forma presencial. Y recae en las secretarías digitales, los entes territoriales, recae la responsabilidad de la vigilancia y control para revisar que todas las empresas, antes de iniciar labores, cumplan con estos protocolos. Si eso no sucede, deberán reportarlo ante el Ministerio de Trabajo. Eso hay que tenerlo súper claro. Aquí, bueno, les quise colocar una piecita expedida por el Ministerio de Salud, donde habla específicamente de las responsabilidades del empleador y del trabajador. Esto se lo dejo a modo de información, como el tiempo realmente es corto, entonces vamos a seguir con otro tema. Tenemos los accidentes durante el teletrabajo y o trabajo en casa. ¿Qué es esto? Todos tenemos eventos en salud que son no deseados y sin embargo nosotros los reportamos siempre y cuando haya sido en cumplimiento de órdenes del empleador o en cumplimiento de nuestras funciones, ¿cierto? ¿Cómo demostrar que es laboral y no doméstico? Según el tipo de lesión. Aquí es súper importante. Hay que tener primero presente que el empleador, a todo el personal que en estos momentos se encuentra laborando desde casa, porque tienen enfermedades preexistentes como diabetes, hipertensión, riesgo cardiovascular, los mayores de 60 años y todos los que la naturaleza de su perfil lo permite, están laborando desde casa. Todos no están bajo la modalidad de teletrabajo porque pues no estábamos preparados para esta pandemia y ni el sector privado ni el sector público, todas sus entidades estaban con esto regulado dentro de los reglamentos internos de trabajo, el manual de funciones, etcétera. Entonces, las empresas, los empleadores, lo primero que deben hacer es garantizar que se siga realizando el aporte de riesgos laborales. ¿Para qué? Para que en el momento de que suceda algún evento en salud, pues el trabajador pueda recibir la cobertura que la ARL debe brindar para los accidentes de trabajo. ¿Cómo se puede demostrar aquí que es de origen laboral? De acuerdo a las funciones. Si entre el trabajador y el empleador se estableció un horario de trabajo para los que están bajo el trabajo remoto, esto sin violar obviamente el derecho a la intimidad y el derecho a la desconexión del trabajador, se puede establecer un registro y si en el cumplimiento de sus funciones llega a dar un riesgo, no sé, cardiovascular o que se riegue el café,
pues uno puede llamar y reportar y decir que es de accidente de trabajo, ¿cierto? Pero si el tipo de lesión, por lo menos, yo trabajo, mi herramienta de trabajo otorgada por el empleador es un portátil, esa es mi herramienta de trabajo y mis actividades son netamente administrativas. Si voy a salir con una cortadura en mano o voy a salir con lesiones que sean ocasionadas por un tercero, pues obviamente esto se presume que es de origen común. Sin embargo, se realiza el reporte, las empresas deberán reportarlo mediante el PUREP a las entidades correspondientes y de acuerdo a la investigación, pues se considerará si es accidente de trabajo o no. Es para que ustedes tengan claro la diferencia al momento de reportar. Y obviamente en el trabajo, pues vamos a tener muchos riesgos porque no estamos en un puesto adaptado, tenemos riesgos tanto ergonómicos, locativos, eléctricos, en fin. Entonces, sí es muy importante tener en cuenta que como no se ha regulado, puede suceder. ¿Por qué las empresas se deben centrar más que nunca en la seguridad y salud en el trabajo en tiempos de COVID? Aquí, siempre que hay accidentes de trabajo, siempre que hay enfermedades, se abre la puerta a reclamaciones por daño, ¿cierto? Y dependerá del empleador y su buena gestión en el área de seguridad y salud en el trabajo poder defenderse ante las futuras demandas que puedan suceder. Aquí no está regulado incluso un autodiagnóstico. Eso lo deberían hacer los trabajadores y las empresas para blindarse pues en seguridad. Entonces, dependerá mucho de la gestión que en estos momentos estén realizando las empresas, los monitoreos, antes de iniciar las labores, constante capacitación en el riesgo de transmisión, el distanciamiento social, garantizarlo en los medios de transporte si los otorga la empresa. Este cumplimiento del área de seguridad y salud en el trabajo debe crear conciencia porque más allá de los requisitos normativos y lo que siempre se hace, porque en la mayoría de organizaciones se ve y es la realidad, que se cumple con los documentos, todo lo que exigen para que la empresa pueda ser certificada en ISO, pueda ser certificada, bueno, en la parte de seguridad ambiental, pero en el momento de la práctica es poco su cumplimiento. Entonces debemos tomar conciencia de que el área de seguridad y salud en el trabajo es súper importante para poder prevenir. Una empresa que tiene muchos trabajadores enfermos, eso evidencia la poca intervención en acciones de prevención y promoción. Para eso les quise colocar aquí 4 ejes importantes y con esto quiero cerrar. En el área de seguridad, ¿cómo se evita? Con muchas inspecciones, en trabajo conjunto con el COPASO, en trabajo conjunto con la dirección general de la empresa, o sea, los gerentes, para evitar los 0 accidentes. Hay que reportar incidentes, si los hay, no hay que ocultarlos porque eso siempre nos va a generar accidentes más graves. En la parte de salud, garantizar 0 trabajadores enfermos. Desde el momento del ingreso del trabajador en los exámenes ocupacionales, en los exámenes periódicos podemos intervenir de forma activa en programas epidemiológicos que puedan revisar constantemente la salud de los trabajadores. Se debe garantizar intervención en bienestar para el trabajador. En la parte psicológica, en la parte de salud mental que en estos momentos está como tan sensible que mis compañeros van a exponer, en la parte de nutrición y ahorita mismo muchas empresas están implementando la parte de actividad física. Siempre he dicho que las empresas que invierten en prevención serán empresas saludables. En el tema de desigualdad, hay un puntico aquí que me ha generado duda porque me la paso revisando todo lo que tiene que ver con la normativa y más en tiempos de COVID y no han tenido presente a los trabajadores que en estos momentos tienen procesos de rehabilitación por salud mental. Ante eso, no he visto hasta ahora regulación. Hay lineamientos para trabajadores en condición de discapacidad, pero a ellos no se les ha atendido directamente. Y finalizamos con la transparencia, 0 desconocimiento. Las personas que estén trabajando en el área de seguridad y salud en el trabajo deben estar preparadas, deben estarse informando. Los empleadores deben garantizar la capacitación constante, porque una persona que esté completamente informada, pues podrá llevar de forma positiva el área de seguridad y salud en el trabajo. Y además que ame su profesión. Entonces, con esto finalizamos con los aspectos legales.
Adri ya les comentó que todas las preguntas que tengan las vamos a responder al final de la conferencia, ¿vale? Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Jamie, por tu intervención. Pues mientras quitas dejas de compartir la pantalla, pues recordarles, por favor, mantener los micrófonos cerrados y nos acompaña pues la doctora Lina María Lizarazo, fisioterapeuta, y que nos va a hablar del tema de la seguridad y salud en el trabajo con una mirada desde la ergonomía. Lina, bienvenida. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto estar hoy con ustedes en este espacio. Bueno, pues el objetivo como tal es tener en cuenta unas recomendaciones básicas para todo lo que es adaptar nuestro puesto de trabajo desde nuestra casa, ¿sí? Realmente es una situación para la cual no estábamos preparados, es una situación que día a día tenemos cosas diferentes. Anteriormente era cierto que trabajábamos cosas muy puntuales en nuestra residencia, pero ahora se volvió un tema diario. Hoy en día, nuestros padres, nuestros esposos, nuestras esposas, nuestros hijos, estamos en todo un tema virtual. Entonces, la tecnología está todo el tiempo acá. Y estamos nosotros conviviendo con este tema y lo que estamos haciendo es generar una serie de conflictos que se están trasladando a otros entornos. Entonces, vamos a tener en cuenta una serie de recomendaciones para apoyar en nuestra casa, ¿sí? De manera de que este teletrabajo sea agradable, no se torne una molestia, no se torne un fastidio, no se torne un sufrimiento, que es lo que estoy viendo en los casos con muchas colegas, con muchos compañeros de trabajo. Entonces, voy a hacer para compartir la pantalla. Entonces, se titula Adaptando mi casa para el trabajo remoto. Entonces, como les decía, la tecnología nos invadió, el mundo cambió. Hace 2 años tuve la oportunidad en una conferencia y yo les decía, no nos dejemos invadir por la tecnología. Tratemos de utilizar las redes sociales que realmente son necesarias para nuestro ámbito profesional, para nuestro ámbito laboral. Pero hoy en día entonces tenemos noticias, tenemos Facebook, tenemos WhatsApp, tenemos Twitter, tenemos cantidad de aplicaciones que realmente estamos necesitando y las estamos utilizando para todo este tiempo. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora con el trabajador que está desde su casa? Entonces, como pueda y donde pueda voy a trabajar. ¿Sí? Eso es lo que está sucediendo. Entonces, puedo ir en la cama, puedo ir en el suelo, puedo ir en el sofá, ¿sí? Muchos sitios de la casa estamos acomodando puestos de trabajo imprevistos. Y resulta que somos nosotros los trabajadores los que nos vamos a enfermar en un futuro no muy lejano, señores, porque esta situación, ¿hasta dónde vamos a llegar? No vemos la solución aún, ¿sí? Entonces, esta tecnología continúa. Entonces, como les decía, vamos a generar un entorno saludable para cuidarnos como trabajadores. Vemos que somos padres, ¿sí? Que somos hijos, que somos esposos. Y la idea es cuidarnos para nuestras familias. Yo soy la única que sabe. Doctora Lina, qué pena que me interrumpa. Es que hay muchos micrófonos abiertos y están interrumpiendo, casi no le cae a escuchar. Les pido el favor el que esté como anfitrión, el que dirigió la reunión, por favor silencia a todos, o los líderes que están dando la exposición, silencia a todos para que nadie le interrumpa entre la exposición. Yo manejo bastante eso. Jonathan Galvez, Gerimer Marín, Ismelda, Jonathan Helves, por favor, para que cierren sus micrófonos. Lina, ¿podrías devolverte un poquito, por favor? Porque es cierto, no te alcanzamos a escuchar ahí ese pedacito. Vale. Tú que eres Redal, tú que eres la silencia a todos y ella misma que prenda su micrófono, tranquila, que yo manejo Zoom y el anfitrión se encarga de cerrar el micrófono. O si Sí, ya. Colóqueme como anfitrión y que colaboro silenciando el micrófono. Con mucho gusto. No, ya tenemos a alguien en esa tareita, gracias.
Ok, bueno, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Perfecto. Bueno, ok. Entonces, como les decía, este teletrabajo nos invadió, el mundo cambió y estamos en donde el trabajador está en su casa y la pregunta es cómo podamos y donde podamos vamos a seguir trabajando. La pandemia continúa, el estado de emergencia sanitaria continúa, ¿sí? No sabemos hasta qué fecha, pero vamos a seguir en un trabajo remoto. Entonces, como les decía, los trabajadores en la casa nos estamos ubicando y me incluyo porque en ocasiones me sucede, ¿sí? No me voy a salvar. En algún momento, entonces, el trabajador se ubica en su cama, en el sofá, en el suelo, ¿sí? Fuera de esas, las personas que tenemos los niños en su casa estudiando en las clases virtuales, entonces no hay el suficiente espacio porque están los niños en clase y uno como papá también trabajando, ¿sí? Entonces, lo que yo les digo es, vamos a hablar de unas pautas básicas, ¿sí? Fáciles de convertir en nuestras casas para proveer esa ergonomía en nuestro puesto de trabajo, ¿sí? Y me tengo que cuidar para seguir trabajando y por poder seguir aportándole a mi familia. Ese es el objetivo desde la parte de ergonomía en esta presentación, ¿sí? Entonces, aquí tenemos unas imágenes. Yo sé que más de uno se va a identificar. Entonces, estas señoras están, como les decía, miren el sofá, donde tienen ese portátil, ¿sí? Está girada. La otra señora entonces con su bebé cargado y está trabajando. Falta ver si el bebé está llorando, falta ver si quiere tomar teterito, quiere seno. La tercera imagen, entonces observamos lo que les decía, en el suelo, en el suelo, en el garaje, en una mesa pequeña, eso puede ser un banco, ¿sí? Y la cuarta imagen, que es la verdad de muchas mujeres que conozco, entonces tenemos el tema de la cocina, tenemos el tema del tiempo, ya son las 12, el almuerzo, la ropa, el computador, hay que entregar el informe, ¿sí? Entonces, son situaciones que realmente nos identifican en el día a día. Y como les digo, la situación continúa. Entonces, puede ser el horario se nos extendió, entonces ya no estamos trabajando hasta las 5, 6 de la tarde, sino 7, 8, porque me atrasé estando pendiente algo en la casa. Entonces, ¿cuántas horas voy a estar yo en esa posición disergonómica? ¿Cuántas horas voy a estar con esa espalda encorvada, con esos pies colgando, con esas manos anguladas o con el cuello flexionado? Porque una cosa es una postura disergonómica y otra cosa que lo agrava es el tiempo, esa prolongación de esa postura que está haciendo daño en mi sistema osteomuscular. Entonces, por aquí tenemos las damas y los caballeros también están incluidos en esta población afectada, ¿sí? Entonces, ellos de pronto son un poco más relajados, igual, entonces el sofá, ¿sí? En el piso, si están los niños jugando. ¿Y qué vemos? La típica, el uso del ordenador. Ese portátil, esa herramienta tan útil, pero tan nefasta si no le damos un buen uso, señores, ¿sí? Entonces, los señores, en estas imágenes, de igual forma, tenemos espaldas encorvadas, tenemos cuellos flexionados, ¿sí? Bloqueo de circulación a nivel de los miembros inferiores, ¿sí? Sin determinar aún cómo estamos de iluminación. El otro tema, la ventilación también. El tema también de la distracción, como observamos en la tercera imagen, la familia. Entonces, un proceso en una oficina normal podíamos sacarlo en menor tiempo, pero ahora estamos desde la casa y nos podemos atrasar un poquito y eso hace obviamente que el trabajador se estrese. ¿Y cuál es la consecuencia del estrés? Pues gran variedad de enfermedades, ¿sí? De patologías que no estamos identificando, señores. Y como decía la doctora James, estamos hablando de un tema psicológico, problemas psicológicos y no estamos viendo los problemas osteomusculares que van a salir. Bueno, entonces nos vamos a las recomendaciones. Importantísimo que podamos elegir una buena silla y una buena mesa. Entonces, la gran mayoría de las personas trabajan en su mesa de comedor. Perfecto. Importante que tengamos la medida, ¿sí? Ergonomía nos habla de que esa mesa no supere los 75 centímetros de altura.
Si usted es un trabajador que mide 1,80, ¿sí? Pues sí ya puede tener acceso a una mesa de trabajo más alta. Pero por lo regular el percentil del colombiano, entonces hablamos de 75 centímetros como medida recomendada. Eso en cuanto a la mesa. La silla, señores, entonces que si la rimas, ¿sí? Que si la del comedor, que si donde la veo televisión, entonces miremos también la altura de esa silla. Entonces una prueba muy fácil para que nosotros determinemos si esa silla realmente me sirve. Entonces yo me coloco de pie y si la altura del asiento coincide con mis rodillas, esa silla me sirve. Importante que sea una silla que tenga su acolchado, ¿sí? Que esté estable y que yo pueda ingresar sentado en esa silla a la profundidad de la mesa de trabajo. Entonces vayan observando en sus casas, señores, qué mesa tienen y qué silla tienen. Es que yo sé que lo tenía, porque él se me llevó la cartera para el lo necesito. No sé cómo va a ser. Micrófonos. Bueno, entonces, cuando yo hago esa prueba de la silla, ¿sí? Importante que mis pies queden completamente apoyados en el suelo, porque si me quedan colgando, debo hacer un ajuste. Entonces voy a buscar un cojín, una almohada, de manera de que me levante la superficie del asiento para yo poder ubicar mi cuerpo en la silla y que los pies no me queden colgando. Ahora, si los pies quedan colgando, ¿qué voy a hacer? Voy a colocar lo que tenga un banco, una caja, una guía telefónica como apoyapiés, porque es muy posible que ahora no podamos salir de compras a ubicar estos elementos ergonómicos, pero entonces vamos a adaptar el puesto de trabajo con lo que tengamos en nuestra casa. Y el objetivo o la tarea es que sea hoy, ¿sí? Bueno, entre las recomendaciones posturales, entonces es muy importante que nos evitemos sentar en el borde de la silla. Si eso lo hacemos, debe ser por un periodo de recuperación, más no en un tiempo prolongado, porque al no estar mi espalda en apoyo, la voy a cansar. Y al tener una espalda cansada, no voy a ser productiva y voy a generar dolor y sintomatología. Como les decía, los cojines son de mucha ayuda. Si este respaldo queda separado de la espalda, así yo ingrese a la mesa, puedo usar también un cojín para que mi espalda esté completamente apoyada en el espaldar de la silla. Entre más apoyo tengamos de nuestros segmentos corporales, mayor confort, mayor descanso y menos estrés biomecánico, ¿ok? Entonces, siempre voy a brindar ese apoyo. Como les decía, al tener en cuenta la mesa, yo debo ubicarme de manera de que mis antebrazos también estén apoyados completamente sobre la mesa de trabajo. Si me quedan los brazos por fuera, si me quedan levantados o si me quedan colgados, voy a generar tensión en mi zona cervical, ¿sí? En mi zona de trapecios. Y entonces empieza uno a hacer el estiramiento y con el cansancio. Entonces lo vamos a hacer, señores, de forma preventiva. Si tenemos la fortuna de contar con elementos ergonómicos, como por ejemplo un mouse externo, ¿sí? Un teclado externo. Si tenemos la fortuna de esto, lo vamos a ubicar, señores, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero que tengan en cuenta? Al ubicar un computador portátil sobre una base como esta, si quiero aumentar la altura visual, ¿sí? Lo puedo hacer, pero si yo hago uso de externo, si solo tengo base, no voy a ubicar mi portátil sobre este equipo porque voy a lesionar mis manos, ¿ok? Entonces, si tengo base, uso teclado o debo tener el teclado, si no, omito el uso de esta base. Con respecto al mouse, es muy importante que el mouse no sea tan grande ni tampoco tan pequeño. Tengamos en cuenta las dimensiones de nuestras manos, porque entre más pequeño, entonces uno compra un mouse rosadito, un mouse con el muñequito, y resulta que es bien pequeño porque no me hace tanto espacio en el bolso, y al ser tan pequeño va a dificultar los movimientos de agarre y de clic y me va a generar fatiga en mi mano. Entonces, muy en cuenta a la hora de comprar estos dispositivos, ¿ok? Bueno,
También es muy importante que el mouse y el teclado estén siempre en la misma superficie, porque nos encontramos compuestos con un portateclado de un escritorio que ha sido de toda la familia y resulta que el teclado está en el portateclado y el mouse en la superficie del computador, y estos movimientos me generan tensión en el hombro. Entonces vamos a ir revisando cómo tenemos ese puesto de trabajo desde la casa. Bueno, este tema pues obviamente nuestros doctores de psicología no lo van a abordar, ¿sí? Es una estrategia que yo utilizo. Entonces, ¿qué hago yo con esa carga mental? Entonces yo voy a alternar las tareas que me generan alto estrés, ¿sí? El informe que es más demorado, que es de mayor análisis, lo voy a alternar con lo que son de menor intensidad, por decirlo así. ¿Con qué fin? Con el fin de generar un descanso mental, ¿sí? Importante, señores, también, como les decía, el uso de las redes sociales. Pues estamos sumergidos en noticias día a día, ¿sí? Y a veces pues no son noticias tan ciertas, tan verídicas, y lo que hace es que eso también está cargando mi mente. El puesto de trabajo, como les decía, es muy importante preferirlo donde haya privacidad, donde no haya ruido, que esté bien ventilado, aprovechar la luz solar, ¿sí? Si la luz solar entonces me ayuda, pero también me está generando reflejos, entonces busco una persiana, una cortina, algo, pero aprovecho esa luz solar que es beneficiosa para el trabajo en casa. Bueno, entonces, y este es mi mayor consejo. Yo les digo algo, así usted invierta 5, 10 millones de pesos en un escritorio, en una silla de la NASA, de la NAYOS, ¿sí? Que es lo último en ergonomía, pero si usted como trabajador no se mueve y permanece sentado, no hace sus descansos, sus periodos de recuperación, usted va a ser un trabajador que se va a fatigar, que se va a cansar y no va a ser productivo. Entonces, enseñanza. Adaptamos nuestro puesto de trabajo con lo que tenemos en la casa porque es posible, sí se puede, y voy a mantenerme en movimiento, es decir, nunca me voy a dejar de mover. La economía nos habla de que cada media hora debemos hacer el cambio de posición, ¿sí? Entonces, cada media hora debo levantarme de mi silla. ¿Por qué? Porque voy a limitar esos puntos de presión, los voy a eliminar y con eso mi cuerpo va a descansar, ¿sí? Y por supuesto, pues en esos ajustes posturales, los periodos de estiramiento, entonces las famosas pausas, entonces voy a hacer ejercicios para estirar, voy a hacer ejercicios para circulación sanguínea, ¿sí? Y mi último concepto para que lo tengan en cuenta, la mejor postura o la postura de mayor ergonomía siempre va a ser la siguiente. Es decir, eso se deriva del constante movimiento de nosotros como trabajadores, señores. Muchísimas gracias por su atención y espero que adecúen sus puestos de trabajo desde hoy. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Lina, por la intervención. Creo que muchos nos sentimos un poco identificados. No estamos acostumbrados a trabajar desde casa y creo que todas estas recomendaciones que tú nos das son muy pertinentes para desarrollar una mejor actividad. Bueno, damos el paso al doctor Elkin Yanes, que nos va a hablar desde la mirada de la salud mental. Doctor, bienvenido. Mientras tanto, Lina, ya, desconecta la cámara. Muchas gracias a todos. Muy buenas tardes. Es muy grato poder estar compartiendo en este momento con más de 200 personas que están conectadas. Muchas gracias a los organizadores, a las organizadoras. Es un gusto para mí compartirles sobre una de las cosas que me apasiona, que es la salud mental, sobre la resiliencia y sobre mindfulness en estos momentos de aislamiento físico de la pandemia por COVID-19. Unos agradecimientos a la Universidad de Santander, a la UDES, con quien tengo una vinculación laboral, y a la Fundación Mindfulness Colombia, la cual presido, que es una fundación con la cual trabajamos estrategias alrededor de mindfulness
como un aporte a la salud pública, como un espacio para construir resiliencia en época de adversidad. En este sentido, vamos a intentar en estos minutos, en estos 15 minutos, hablar de algunos datos respecto a cómo la salud mental se viene afectando en la pandemia, en la cuarentena, y cómo la salud mental se convierte en esencia en, digámoslo, en una de las situaciones que hay que tener mucho cuidado para estar pendiente de ella. Algunos tips de resiliencia y contarles un poquito de qué se trata mindfulness como una estrategia para fortalecer nuestras capacidades adaptativas, la resiliencia en esencia. Bueno, pues resulta que como ustedes muy seguramente han escuchado, esta época de aislamiento, esta época de preocupación por nuestra vida incluso, se vuelven un factor de riesgo, pensando desde la salud mental. ¿Y cuáles son esos factores estresantes que aumentan el riesgo en salud mental? Pues el tiempo de estar aislados, el hecho mismo de estar aislados incluso, es tener miedo, tener un temor a infectarnos, la frustración, el aburrimiento, el manejo de la información, como bien nos lo decían ahorita, hay un bombardeo de información y esta información puede ser adecuada, pero hay otra que puede no tener filtros y generar mucho miedo, mucha angustia. También las pérdidas o las dificultades financieras, el estigma, entre muchas otras situaciones, hacen que todo lo que tiene que ver con cuarentena, con aislamiento físico, con la pandemia misma, active nuestra percepción psicológica del estrés. Y desde esa percepción psicológica del estrés, pues se sabe que hay efectos negativos en nuestra salud, efectos negativos en la parte de salud mental. ¿Como cuáles? Bueno, pues afloran las emociones negativas, como la ira, como el miedo, como la tristeza, el desagrado. No porque sean malas tampoco, podemos estigmatizarlas. Son inherentes a nosotros como seres humanos, sino porque si no tenemos estrategias para gestionar de una manera eficiente las emociones, pues se pueden venir en contra de nuestra salud. Y lo otro que está claramente documentado es que se aumenta la prevalencia, es decir, se aumenta la posibilidad de que seres humanos presenten síntomas de trastornos o patologías en salud mental, como cuáles: la depresión, la ansiedad, la reacción a estrés agudo y el estrés postraumático. Y allí yo quisiera hacer un llamado, una invitación muy puntual, y es la salud mental es muy importante en este momento. Es clave bajarle el estigma a la salud mental, es clave bajarle la estigmatización. En este momento es importante hablar de salud mental. Es frecuente que nos sintamos mal y aquí es probablemente de valientes pedir ayuda. Eso no nos hace ni más fuertes ni menos fuertes, pero sí encontramos a tiempo una situación que esté superando nuestras capacidades adaptativas y planteamos estrategias para mejorar, probablemente podamos evitar que esto pase de un duelo, de una reacción normal a un trastorno. Bueno, y aquí quisiera ponerles un ejemplo, y es que hace muy poco, hace un par de semanas, en una revista médica de alto impacto como es JAMA, salió publicado cómo trabajadores en China de salud, expuestos a atender pacientes por COVID, más de 1000 pacientes fueron analizados y se encontraron cifras alarmantes de patologías en salud mental. El 71% tenían síntomas de estrés, digámoslo, de percepción de estrés aumentada. El 46% síntomas de ansiedad, la mitad, el 50% síntomas de depresión y el 34% alteraciones del sueño. Esto hace que sea, digámoslo, que un semáforo pase de verde a amarillo a rojo directamente en las posibilidades de cuidar la salud mental de los trabajadores en salud específicamente. Nos volvemos una población de mucho más riesgo, por poner un ejemplo, pero todos en esencia como seres humanos estamos expuestos al riesgo de estar aislados y de estar sufriendo esta pandemia. Entonces, creo que esto viene para todos, el hecho de cuidarnos. Y aquí, bueno, aunque esta diapositiva puede ser un poquito densa, yo quisiera contarles que esa percepción que usted puede llegar a tener de estrés, lo que nuestro santandereano castizo nos puede sacar la piedra,
Eso que activa ese estrés psicológico, fisiológicamente sí activa toda una respuesta de nuestro cuerpo, que tiene en esencia como dos vías muy grandes. Una que nos lleva a liberar cortisol, que es una de las flechitas que tienen acá, por un eje que se llama el eje hipotálamo hipófisis adrenal, y la otra vía es una vía simpática que hace que liberemos más catecolaminas. Si yo me estreso en la mañana, al mediodía, en la tarde, en la noche, varios días de la semana, 7 semanas, por ejemplo, que llevamos nosotros en casa aislados, si ese estrés es constante, pues hace que lleguemos fisiológicamente a nuestro cuerpo, que lo llevemos a un proceso de inflamación. Es decir, mire cómo el estrés psicológico, esa percepción de estrés puede tener una repercusión en mi salud física. Y no es que la persona esté llamando la atención, no es que sea flojo, no es que le dé por molestar, no, es que esto genera cambios importantes. Y de ahí es muy importante insistir en bajar el estigma, la discriminación y buscar ayuda cada vez que sintamos que que estamos teniendo dificultades. Entonces, un estado de inflamación hace que nuestro cuerpo sea vulnerable a otras enfermedades, no solo en salud mental, sino físicas también. Por eso me gusta mucho mostrar esta diapositiva, que aunque puede ser muy densa, me permite hacer una correlación entre esa percepción de estrés y esa percepción, todos los cambios que genera en nuestro cuerpo. Bueno, punto aparte, porque tenemos un tiempo muy preciso para poder dar algunos mensajes. Esto es el problema. ¿Qué hacer? Como seres humanos tenemos la posibilidad innata, inherente a nosotros, de adaptarnos a la adversidad. La resiliencia, nuestro país es un país muy resiliente, con todo lo que nos ha ocurrido en nuestra historia, con toda la parte del conflicto armado, es muy valioso, todas las dificultades que tenemos económicas, las brechas tan altas de inequidad, etcétera, etcétera. Nuestro país muestra unas cifras altas de resiliencia, de adaptarnos. No solo nuestro país, es algo inherente a nosotros como seres humanos. Pero hay algunos elementos que pueden hacer que esta resiliencia se pueda potencializar y entender resiliencia como la capacidad de adaptarnos a la adversidad y salir fortalecidos de ella. Entre ellos, como tener en cuenta 3 cosas muy puntuales que podría compartirles en este momento. La primera es aceptar de manera obstinada, de manera puntual la realidad. No ponernos con pañitos de agua tibia. O sea, realmente el problema es un problema serio, sea el que sea el problema al cual tenemos que adaptarnos. Y en esto probablemente estamos teniendo en este instante dificultades. Desde ayer, que se flexibilizó un poco la salida a la calle, probablemente no tenemos esa conciencia del problema, de la gravedad, y mucha gente ha salido. Entonces, eso no ayuda a la resiliencia. Ayuda mucho la resiliencia a aceptar el problema tal cual es, por grave que sea. Segundo, tener una profunda convicción que la vida tiene un sentido y conseguir otorgar un significado a las dificultades. ¿Qué significado puede tener para ti este momento de adversidad? Estas 7 semanas de aislamiento. Y si no lo han encontrado, puede ser un buen punto para empezar a reflexionar y mirar qué puedes hacer en esta pandemia que te encuentre un significado a la vida misma, escudriñar un poco en nosotros y en el hecho mismo de ser seres humanos y qué propósito puede tener tu vida ahora. Cuando lo encuentres, probablemente esto te ayudará a adaptarte a la adversidad. Y lo otro es la habilidad que tenemos todos para improvisar, entre comillas, pero es dar soluciones, para buscar, gestionar cómo podemos aportar desde los dones que tenemos como seres humanos a ayudar al otro y ayudarnos en nuestra propia adversidad para gestionar soluciones y salir adelante. Estos 3 tips, digamos, lo que creo que son importantes tenerlos en cuenta, y se sabe por estudios de investigación que hacen que cada ser humano sea aún más resiliente. Aceptación radical de la realidad, una convicción que la vida nuestra tiene sentido, encontrarle ese propósito a la vida, y la habilidad para buscar hábilmente, por decirlo de alguna manera, soluciones al problema y a la situación difícil. Listo. Unas recomendaciones puntuales para cuidar nuestra salud mental en este momento de aislamiento físico, bajado de un blog del doctor Ariel Alarcón, con el cual trabajamos y hacemos, digámoslo, intervenciones de manera colaborativa.
aceptar la realidad, vivir el presente día a día. El manejo del tiempo es importante. Si no lo has hecho, intenta hacerlo. Haz una agenda del día a día. No necesariamente minuto a minuto, pero sí que no te coja la mañana como la veleta que vaya como el viento, no. Una agenda diaria de actividades para realizar. Ejercicio, yoga, mindfulness, que es algo que les quiero compartir un poquito. Hacer un diario, escribir poemas, así no tengamos ese don para escribir, podemos escudriñar un poquito y desde los poemas podemos conectar con las emociones, hacer acuerdos de convivencia o de paz en la familia, van a salir dificultades en la casa, pero acordar de qué manera manejarlos y agradecer a la vida misma por el hecho mismo de poder estar respirando, a pesar que tengamos muchas dificultades, ser agradecido donde quiera que estemos. Estos tips pueden orientarnos también un poco cómo gestionar de una manera más asertiva este momento de adversidad. Punto aparte. Mindfulness, quisiera compartirles una experiencia que tenemos en este tema y decirles que mindfulness para algunos de ustedes puede que sea una palabra nueva. No es más que algo inherente a nosotros como seres humanos. Cuando usted se concentra mucho en algo y está haciendo solo esa tarea, eso es una actitud mindfulness o de conciencia plena. Y es una capacidad de prestar atención de manera intencional al presente, sin juzgar, con curiosidad, con interés y aceptación. ¿Qué es esto? En este momento muchos de ustedes pueden estar poniéndome cuidado, pero otros pueden estar pensando en la cena, en lo que dejaron de hacer en el día, en cómo van a llevar esto al trabajo, en cómo, con todo lo que nos han dicho las dos colegas que nos han antecedido, pueden aplicar esto en el día a día. En fin, nuestra mente en piloto automático. Y eso puede pasar. En mindfulness entrenamos la mente a estar en el aquí, en el ahora, en el momento presente, teniendo en cuenta que esto es algo inherente a nosotros como seres humanos, pero se puede entrenar. Y la práctica de mindfulness se ha visto, o de conciencia plena, que termina siendo como un gimnasio mental donde entrenas el músculo de la atención para eso, para estar atentos al presente. Se ha visto que nos ayuda a regular emociones y nos ayuda a darnos cuenta de nuestros estados emocionales. Y por aquí un dato muy bonito, un laboratorio de neurociencias de la doctora Sarah Lazar en Harvard, es para decirle, mire, estos son imágenes de resonancia magnética funcional, una fotografía del cerebro de algunas personas que hicieron mindfulness y los evaluaron antes y después de un programa de 8 semanas. Y mindfulness ha mostrado generar cambios en estructuras del cerebro como la amígdala, el hipocampo, la corteza prefrontal, que son estructuras que tienen mucho que ver con esa diapositiva que les mostraba hace un rato, del estrés, de la percepción de estrés. Entonces, este tipo de prácticas basadas en neurociencias puede ser una herramienta muy útil y muy importante en este momento. A nosotros nos dicen desde pequeñitos, oiga, cálmese, maneje el estrés, pero no nos dicen cómo hacerlo. Y hay estrategias muy bien estudiadas y estructuradas que nos permiten aprender a gestionar de una manera más eficiente las emociones y el estrés. Una de ellas es mindfulness. Y esto es por compartirles, ya para ir terminando, una experiencia que hemos venido realizando para encontrarnos con nosotros mismos desde la práctica de mindfulness en esta época de aislamiento físico. Tenemos desde la fundación una plataforma, también en Zoom, un espacio todas las noches de 7:45 de la noche, donde podemos hacer prácticas de mindfulness. Llevamos 39 días, 4 instructores de mindfulness, 5 instructores, perdón, desde Bogotá y Bucaramanga, y aún hemos tenido una experiencia o acompañar más de 3.500 experiencias, sumando las personas que vienen cada día, de práctica de mindfulness desde Canadá hasta Argentina, desde Cartagena hasta Cali, y ha sido muy bonito a poder acompañar a estas personas que se conectan vía Zoom a practicar mindfulness. Y mindfulness no es más que un camino que nos lleva al descubrimiento de nosotros mismos. Y este es un mensaje de Jon Kabat-Zinn, que es uno de los pioneros de mindfulness en Occidente. Bueno, muchísimas gracias por su disposición, por su escucha a estas más de 210 personas. Estos son los datos de nuestra práctica de mindfulness gratuita cada noche, 7:45, por si a alguien les llega a interesar. Les vamos a dejar por ahí. Y bueno, muchísimas gracias.
A usted, doctor Elkin, muchas gracias por la información que nos brindan. Yo cada vez que los escucho hablar a cada uno de ustedes, siento que de alguna manera nos sentimos identificados. Ha sido un proceso difícil para todos los colombianos, especialmente para los trabajadores, pero creo que todas estas herramientas que ustedes desde su ejercicio profesional nos están brindando nos ayudan también a entender un poco este contexto y a darle una salida lo más onerosa posible. Mientras el doctor Elkin ya nos desvincula la presentación, damos paso a la doctora Paola Mendoza. Bienvenida, doctora, la escuchamos. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias a todos por estar aquí, por acompañarnos en este momento tan especial. Bueno, el día de hoy pues voy a hablarles un poco de las estrategias de parte de psicología, ¿verdad? El doctor ya nos hizo una aclaración muy importante acerca de ese tema del estrés y lo importante realmente que es tener un orden en nuestra vida. Precisamente esta situación de coronavirus ha generado en nosotros, en algunos, posiblemente en muchas personas, cierta crisis, ¿verdad? Porque nos sentimos desubicados, sentimos que las cosas se nos salieron un poco del orden y del control como nosotros las teníamos antes, ¿verdad? Entonces, ¿qué es importante en esta situación? Lo primero, tener orden y aseo. Y eso tiene que ver precisamente con el amor propio. Nosotros debemos tener claridad como primero, es que si nosotros somos las personas trabajadoras, nosotros somos las personas que estamos haciendo todo este esfuerzo para que las empresas sigan saliendo adelante, para que las cosas se sigan dando para bien, pues precisamente somos los primeros que nos tenemos que cuidar. Y una muestra de eso, pues es el hecho de estar aquí todos reunidos, ¿cierto? Qué importante eso. Entonces, en el día vamos a empezarlo bien, vamos a empezarlo desde bien temprano, organizándonos y organizando nuestro sitio de trabajo. Es muy importante que haya orden y aseo, porque así como está nuestra casa, y hablando de nuestra casa, estamos hablando aquí de nuestra cabecita, así va a estar nuestra vida. Entonces, una estrategia para la prevención del estrés precisamente es que tengamos organización. ¿Listo? Importante que establezcamos horarios y rutinas diarias. No es porque estoy en mi casa, entonces voy a dejar que las cosas se sigan dando alargue, entonces voy a acumular situaciones de trabajo o acumulo cosas de mi casa. Aquí realmente es donde vamos a empezar a mostrar de qué estamos hechos nosotros los colombianos. Nosotros desde casa estamos demostrándonos todas las facultades con las que contamos, demostrándoles a nuestros jefes que realmente pueden contar con nosotros, que pueden confiar en nosotros para que las cosas se sigan haciendo para bien, ¿cierto? Importante que evitemos, como decía la doctora Lina, el uso excesivo de pantallas cuando no sea necesario. A veces podemos pasar más de 10 horas frente al computador y eso tampoco es adecuado porque también genera un cansancio, ¿verdad? Importante que mantengamos estabilidad en nuestros hábitos básicos. He escuchado de personas que me dicen, ahora no desayuno, no me alcanza el tiempo, tengo muchas cosas que hacer. Pues déjenme decirles que no. Es fundamental que empecemos el día bien alimentados, que respetemos los horarios de alimentación, así mismo como los horarios de sueño. Si no nos cuidamos nosotros, ¿quién lo va a hacer por nosotros, verdad? Entonces, qué importante que tengamos claridad en eso. En nuestra casa, pues no estamos solos, ¿cierto? Por lo tanto, debemos también mantener un diálogo constante con nuestra familia. Si tenemos hijos, es muy importante que nos estemos comunicando con ellos, ¿verdad? Lo que decía la doctora, hagamos pausas activas, pues precisamente esas pausas activas las podemos utilizar para compartir con nuestros hijos algún juego, para revisar cómo van ellos con sus tareas, cómo están haciendo sus cosas y sus deberes, porque ellos también tienen sus deberes en casa, ¿verdad? Importante esto, sacar tiempo para la familia, para que nos divirtamos, ¿verdad? Y también para que respetemos las opiniones. ¿Qué puede generarse en esta situación de coronavirus, de aislamiento? Estamos en casa todo el día, ¿verdad? Y podemos llegar a sentir frustración. Precisamente tenemos que aprender a controlarnos para no dejarnos llevar por esas emociones y ahorita pues vamos a hablar de una técnica precisamente para eso. Qué importante que también tengamos un respeto por los espacios personales.
¿verdad? Cada uno necesita muchas veces esa situación de pensar, de reflexionar y tener un espacio individual. La doctora nos decía, cuando vamos a trabajar, trate de trabajar en un lugar que tenga silencio, ¿verdad? Porque a veces el ruido también puede ser un factor interferente para que nosotros no podamos realizar nuestras actividades con calidad. Qué importante es también que aprendamos durante el día a tener actividades de flow. El flow son esas actividades que nosotros realizamos durante el día en la cual nos sentimos muy bien, ¿ya? Por ejemplo, ustedes han podido experimentar situaciones en las que dicen, ay, ¿cómo así? ¿Ya se acabó esto tan rápido? La estábamos pasando muy chévere. Esas actividades generalmente son las que llamamos actividades en flow. ¿Por qué? Porque ahí es donde nosotros estamos totalmente comprometidos con esa actividad. Y las actividades de flow, es decir, esto viene de fluir, de fluidez, las actividades de flow nos generan una sensación de bienestar, ¿vale? Entonces es muy importante que nosotros hagamos conciencia en estos momentos, como lo decía el doctor Elkin, mindfulness, tener conciencia de qué actividades hacemos que nos generen bienestar a nosotros. No todo de los hijos, la casa, el orden, hay que tener tiempo para todo. Y ahorita es cuando más vamos a demostrar esas facultades que tenemos. Importantísimo también, como decía el doctor Elkin, practicar mindfulness. Por eso me parece genial la invitación que hizo para que tengamos pendiente esta actividad. Algo muy importante que debemos hacer en este momento es ver esta situación como una oportunidad, y es la invitación que yo les traigo el día de hoy. Precisamente porque a veces nos quejamos por todo lo que nos está pasando, pero a veces tampoco nos damos cuenta realmente de las bendiciones que se nos están presentando. Por ejemplo, ¿qué situaciones se nos están presentando? Muchas familias antes no tenían tiempo de compartir, y ahorita es la oportunidad que estamos teniendo para darnos cuenta, conocer nuevamente a la pareja, para conocer a nuestros familiares, para valorarlos, porque de pronto a veces dábamos por hecho que ya estas personas están ahí y me quieren, pero no sabemos en qué momento se pueden ir de nuestro lado. Por lo tanto, en estos momentos es la gran oportunidad que nos está dando la vida para que nos unamos en familia, ¿verdad? Que los vínculos se vuelvan a fortalecer. Tristemente hemos encontrado que han aumentado, ¿cierto? Han aumentado los niveles de violencia de pareja, por ejemplo, pero es algo que nosotros tenemos que trabajar día a día en casa. El diálogo, la comunicación, el respeto por la pareja para que esos puntos de vista, como les decía ahorita, no nos lleven a dificultades. Por eso es que la invitación que yo les traigo el día de hoy es a que empecemos a ver esto de una manera diferente. Ojo, la invitación es a que nosotros creemos un pasado saludable. Un pasado saludable. ¿Cómo construimos nosotros un pasado saludable? Pues precisamente lo construimos desde hoy en este presente. Lo que hagamos mañana, ¿verdad? Está en el futuro, pero lo que estamos haciendo en este momento, mañana ya va a ser pasado. Y la idea es que cuando lo recordemos sea un buen recuerdo. ¿Listo? Entonces la invitación importante es a que empecemos a generar buenos recuerdos, aún en medio de esta situación que ha sido tan difícil y tan compleja. Cuando la doctora Lina hablaba, de verdad que muchas mamitas, muchos papitos han estado estresados porque tienen que rendir por las actividades que tienen de ellos, las actividades del hogar, las actividades del trabajo, y además de eso ahora los hijos estudiando de manera virtual, se generó un caos en las casas. Pero aún en medio de eso tenemos que aprender a ver lo positivo, a ver lo bueno, porque siempre hay algo bueno en todas las cosas negativas que nos pasan. Siempre tenemos que aprender a ver lo positivo. Por lo tanto, la invitación es a que generemos buenos recuerdos. ¿Y cómo construir esos buenos recuerdos? Precisamente la invitación que les traigo es a trabajar nuestras fortalezas. Martin Seligman y sus colaboradores estudiaron en los seres humanos esas fortalezas personales, esas cosas que nosotros, como esas cualidades que tenemos nosotros, que nos ayudan a que podamos salir adelante en las dificultades que se nos presentan. Y esta es la gran oportunidad que nos ha dado la vida para realmente demostrar de qué estamos hechos, para demostrar esa fortaleza. Por eso es muy importante en estos momentos la creatividad. La creatividad nos ha permitido que nosotros busquemos formas diferentes
de solucionar los problemas que tenemos, ¿verdad? Las dificultades que se nos van presentando en la vida. Entonces nosotros somos más creativos, los seres humanos, cuando tenemos dificultades. Ahí es cuando aparece más la creatividad y es donde más se potencia. Entonces, aprovechar esta oportunidad para potenciar la creatividad. En casa vamos a empezar a darnos cuenta y hacer conciencia de qué cosas podemos empezar a inventar, qué cosas puedo yo empezar a atreverme a hacer diferente. Porque las dificultades lo que nos llevan es a que realmente nosotros nos probemos y nos demos cuenta de que estamos hechos. Por eso es muy importante también fortalecer la valentía. La valentía es la que nos permite afrontar los retos de una manera adecuada, las dificultades que se nos presentan en el día a día sin miedo. Ojo, nos atrevemos a solucionar, nos atrevemos a hacer las cosas. Y la valentía es la que nos permite que nosotros salgamos adelante, ¿vale? Y que afrontemos con éxito las situaciones. Por eso en este momento los quiero invitar a que recuerden situaciones en las cuales ustedes hayan tenido una dificultad y de igual manera fueron valientes, la afrontaron y la solucionaron. Eso quiere decir que somos personas de éxito, ¿vale? Entonces, invitarlos a que recuerden que sí somos valientes. Si usted está pasando por un momento de estrés, pues empiece a pensar en esa fortaleza. ¿Cómo hizo la última vez que estuvo estresado? ¿Qué cosas le ayudaron? ¿Qué situaciones hice yo? ¿Qué cambios hice en mi vida? ¿Qué fortalecí para yo poder salir adelante? ¿Vale? Aquí entra la persistencia. Es no darse por vencido, ¿verdad? Trabajar para que cada día seamos mejores. Por eso esta fortaleza es tan importante para que nosotros no desfallezcamos. Cuando estamos estresados, muchas veces queremos como que, voy a botar la toalla, ay no, hoy no quiero hacer, no, hoy no me quiero levantar, hoy no quiero trabajar. Precisamente la persistencia es la que me permite que yo, aún en medio de esas situaciones, me levante, me bañe, me organice, desayune y diga, voy a hacer ejercicio, me voy a organizar, voy a estar en casa, voy a estar muy piloso, voy a trabajar, estoy con mi familia, estoy en mi casa. Entonces esta fortaleza realmente nos sirve mucho para eso, para darnos cuenta de que estamos hechos. Esta oportunidad también nos brinda la vida para que empecemos a trabajar más en equipo. En la casa es muy importante aprender a valorar lo que hace mi pareja, valorar lo que hace el otro. Se dan cuenta, por lo menos en todas las facultades que tienen las mamás, esas imágenes que mostraba la doctora Lina me parecen geniales porque muchas mujeres nos sentimos identificadas ahí y también sé que muchos hombres, ¿verdad? Pero es necesario pedir ayuda para que no nos vayamos a sentir recargados. Ojo, es una responsabilidad que tenemos en este momento de trabajar en equipo, de pedir ayuda, de decir, oye, colabórame por favor, o de decir, ven, yo te ayudo porque yo lo puedo hacer. Eso nos permite que crezcamos y que como familia se dé la equidad, permitirnos que hagamos cosas, que todos nos apoyemos de acuerdo a nuestras posibilidades. Y ahí es donde viene lo importante de darle a los hijos responsabilidad. Muchos papás, ojo, muchos papás y mamás cometemos el error de no darle responsabilidad a nuestros hijos, porque pobrecito, porque está chiquito, y resulta que desde los 2 años ellos ya deben tener unas responsabilidades en casa. Así que tenemos que empezar a revisar eso para que entre todos construyamos. En casa todos tenemos una responsabilidad. Y es ahí donde, como padres, debemos trabajar el liderazgo, saber direccionar, saber llegar a acuerdos, sin ser impositivos ni agresivos con las otras personas. Pero ahí formamos nosotros a nuestros hijos desde nuestro liderazgo. Por eso es muy importante que cuando les digamos las cosas, se las digamos con amor, que es la otra fortaleza. Necesario reconocer la importancia que tienen estas personas que nos rodean, ese amor para nosotros, lo importante que es que ellos nos amen también y decirles que las amamos. Porque a veces decimos, ay, doctora, pero ella sabe que yo la amo, ella sabe que yo la quiero. Es importante decírselo a la pareja. Y ahorita tenemos 24 horas al día para poder decírselo. 24 horas de oportunidades en el día. ¿Y cuántas veces le decimos a la pareja que la amamos? ¿Cuántas veces somos cariñosos con ella? Entonces eso es algo muy importante, que aprovechemos la oportunidad de estar en estos momentos en casa. Y la mejor demostración de amor
precisamente tiene que ver con nosotros mismos, el amor propio, el amor hacia nosotros. Desde que empieza el día, vuelvo y empiezo en el orden, en el aseo, en la comida, en las cosas que nos damos para bien, el ejercicio, en hacer las pausas activas. Todo eso son demostraciones de amor. De amor para mí y de amor para los míos, porque si yo estoy bien, los míos van a estar bien, ¿verdad? Entonces, para finalizar, es muy importante que trabajemos también la espiritualidad, la esperanza y la gratitud. Qué rico es que ustedes empiecen a trabajar algo que llamamos, una herramienta que se llama el diario de las gratitudes. Y es simplemente escribir todos los días, hacer conciencia de 5 cosas que yo agradezco. Hoy agradezco por mi vida, hoy agradezco porque tuve la oportunidad de comer algo, hoy agradezco porque tuve la oportunidad de recibir estas charlas, hoy agradezco porque mi salud, la salud de mi familia. Está demostrado científicamente que cuando nosotros experimentamos la gratitud, generamos en nuestro cerebro esa sensación de bienestar, ¿verdad? Entonces es muy importante el agradecimiento para que nosotros disminuyamos esos niveles de estrés y empecemos a enfocarnos en las cosas positivas que sí tenemos. Cuando nosotros estamos estresados, generalmente ¿en qué pensamos? En las cosas negativas, ¿cierto? En las cosas malas que nos pasan, en las cosas difíciles y en las cosas duras. Cuando tenemos gratitud, cuando tenemos espiritualidad y cuando tenemos esperanza en nuestra vida, se llena nuestro corazón de cosas positivas. Por eso es muy importante trabajar estas fortalezas también. Unas fortalezas que tenemos que tener muy claras en este momento son la prudencia. Ojo, detengámonos un momento. Si tengo rabia, paro, pienso y ahí sí hablo. Primero pienso y luego hablo. No es al revés. Hablar para después pensar y pedir disculpas. No, señores. En estos momentos es muy importante tener claridad de lo que es la prudencia y del perdón. El perdón también nos ayuda a que nos liberemos. Entonces, en este momento que tenemos la oportunidad de estar en nuestras casas, con nuestra familia, con las personas que más amamos, y a veces sentimos rencor y resentimiento. Entonces, es la oportunidad que tenemos para liberarnos. Cuando yo perdono, me libero de cadenas, ¿verdad? Entonces, qué importante es que empecemos a sentir y a experimentar el perdón en nuestras vidas y la importancia del autocontrol, porque así es como nosotros le vamos a dar el ejemplo a los niños, ¿vale? Y ya para despedirme, porque sé que el tiempo no me da para más, la importancia que tiene el humor en nuestras vidas. Nosotros como colombianos tenemos muy buen humor, ¿verdad? Y debemos aprender a que en esta situación, que aunque ha sido difícil, tenemos que potenciar mucho esta fortaleza, aprender a ver las cosas de una manera diferente. Eso es lo que hace el humor en nosotros. Vemos las cosas de una manera diferente, que se disminuyan las tensiones. Al reír, producimos dopamina y la dopamina hace que en nuestro cuerpo se genere una sensación de bienestar. Y es como la que va en contra de ese cortisol del que nos hablaba ahorita el doctor Elkin. Entonces, sí, producimos cortisol cuando estamos estresados. Ah, pero yo ya sé que tengo que producir dopamina para que yo me sienta mejor, entonces voy a hacer actividades que me generen esta sustancia, porque sé que eso me va a dar el bienestar en mi cuerpo, ¿vale? Entonces, cuando somos conscientes de eso, le damos más importancia a trabajar el humor en nuestra vida, a que las cosas las podamos ver de una manera diferente y que podamos sacarle la mejor partida a esta situación de aislamiento, ¿vale? Entonces, quiero agradecerles realmente por este espacio, por su atención y bueno, esperar que nos podamos ver en una próxima ocasión. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Paola, a usted por las recomendaciones. Yo insisto en que seguimos sintiéndonos identificados con esto. Creo que la mayoría de nosotros concuerda en que generamos mucho cortisol y poca dopamina en estos momentos de estrés. Mire que hemos aprendido ya un lenguaje incluso. Quiero decirle a todos que no se preocupen, que todas las preguntas que han sido mayoritariamente desde el punto de vista legal y que tiene toda pues la coherencia van a ser respondidas al final de la última intervención. Quiero decirles también que se les va a llegar
3 cartillas, una con las herramientas legales, una sobre el tema médico y otra sobre el tema ergonómico, para que lo tengan presente a todos quienes hubieran pues inscrito y participado, gracias a las 200 personas que se han mantenido. Vamos a dar paso a la doctora Sandra Jiménez, médica especialista en medicina clínica y seguridad y salud en el trabajo. Doctora, bienvenida. Doctora Sandra. Doctora Sandra, ¿nos escucha? Bueno, mientras... Sí, ya, sí, señora. Ah, Listo. ya. Listo, doctora. Siga. Buenas tardes, Adri. ¿Cómo estás? ¿Me escuchas? ¿Me Sí, escuchas señora. también? Ah, bueno. Gracias, Adriana, por dejarnos compartir información con todo este público presente que se ha mantenido. Estamos muy contentos y pues el día de hoy la presentación que les voy a hacer es el tema del coronavirus, un virus que se volvió viral. Su nombre lo dice así, un virus que se volvió viral. Para las personas que de pronto no han escuchado mucho de este virus, quiero contarles unas generalidades como son, ¿qué es el coronavirus? El coronavirus es un virus que tiene una cápsula, es un virus que posee una cápsula, es un virus RNA, pertenece a la familia de los coronavirus, que es una familia que viene desde hace muchísimos años, aproximadamente 40 años ha sido estudiado. En los humanos podemos encontrar que 7 son patogénicos, dentro de los cuales 4 pueden ocasionar enfermedades como gripas o catarros, que son del 10 al 30%, y 3 de estos coronavirus son los graves, entre los cuales encontramos el SARS-CoV-1, que fue el que se presentó en el 2001 y 2002, con una letalidad de un 10%, el MERS, que es el síndrome respiratorio del Oriente Medio, con una letalidad del 38%, y el que tenemos ahorita, que es el COVID-19. Siguiente, Adrián. Bueno, este virus fue aislado el 7 de enero, el nuevo coronavirus. ¿Por qué se encontró esto? Porque en diciembre aproximadamente en China, en Wuhan, encontraron unas neumonías que no se sabía la causa y fue ahí cuando empezaron a investigar y lo encontraron. El 11 de enero se denominó al virus SARS-CoV-2, así es como se llama el virus, y a la enfermedad la llamamos COVID-19. El 11 de marzo la Organización Mundial de la Salud la declaró ya como un brote, como una pandemia. Habían aproximadamente 125 casos en 118 países. Siguiente, Adri. Bueno, y aquí cuando hablamos de pandemia podemos ver esta imagen. Lo que nos está diciendo es que esto viene de la época medieval, esto no es de ahorita, esto es de hace muchísimos años, y vemos cómo esta indumentaria nos permite ver cómo desde aquella época ya las personas se empezaban a proteger. Esto que se ve acá como un pico es una máscara que utilizaban, la bata que ellos utilizaban para cubrirse, y este instrumento que tienen en la mano para poder acercarse a los pacientes, pero no contacto tan estrecho. Entonces decimos que una pandemia es un brote mundial de una nueva enfermedad seria que requiere una transmisión sostenida por todo el mundo. Siguiente, Adrián. Bueno, y aquí de una forma muy didáctica quiero explicarles a ustedes cómo actúa el coronavirus. Resulta que el coronavirus podemos decir que es como esta llave, ¿no? Esta llave a nivel de unos receptores, que es esta cerradura, y estos receptores son unos receptores que llamamos receptores ECA, que los encontramos en varias partes de nuestro cuerpo, especialmente en los neumocitos, que son unas células que están en el pulmón, en el miocardio, en el tracto gastrointestinal y en el tracto urinario. Es así como entre más receptores nosotros tengamos, este virus se va a anclar a esta cerradura y va a ocasionar pues la enfermedad. Es por eso que eso pasa en la noche. Las personas que presentan ciertas enfermedades como diabetes, hipertensión arterial o las personas que tienen tabaquismo extremo poseen mucho más receptores ECA, y lo que hace que sean mucho más susceptibles a que esta llavecita, o sea, el coronavirus, se ancle a esta cerradura que es
el receptor como tal. ¿Y cuál es la fisiopatología? Que no vamos a abordar este tema tan profundo porque no es el tema de la presentación. Es que se produce una inflamación y esta inflamación hace que se liberen muchas sustancias y finalmente lo que ocasiona en clínica severa es que hay una falla multiorgánica, o sea, los órganos empiezan a dañar porque hay una reacción de inflamación. Siguiente, Adrián. Bueno, y entre la epidemiología es importante decir que esta enfermedad, el COVID-19, tiene una transmisión de persona a persona, tiene un periodo de incubación de aproximadamente de 2 a 14 días, con una mediana de 5 días, y la mayoría de los casos son leves, en un 80%, severo en un 14% y crítico 5%, que son aquellos pacientes que van a estar en cuidados intensivos. Y el RO es una medida que nos dice que por cada persona infectada, infecta aproximadamente de 2 a 4 personas o de 2 a 2.6 personas. Bueno, y entramos acá a la fase de mitigación. ¿Qué es la fase de mitigación? ¿Qué es la que estamos ahorita nosotros? La fase de mitigación es disminuir la velocidad de la propagación. ¿Cómo disminuimos la velocidad de propagación? Pues con estas medidas que tenemos acá, como son el distanciamiento de 2 metros, el autoaislamiento y la cuarentena. Pues ya vemos que hay sectores que empezaron a elaborar, pero tenemos que tener en cuenta que todavía estamos en la fase de mitigación y si nosotros no tenemos las adecuadas medidas de bioseguridad, esto hace que el virus se expanda de una manera mucho más rápida. Bueno, y la clínica del COVID-19, según la Organización Mundial de la Salud, tenemos 3 tipos de casos que son el caso sospechoso, el caso probable y el caso confirmado. ¿Qué es el caso sospechoso? El caso sospechoso tenemos el sintomático y el asintomático, que podríamos ser cualquiera de nosotros que estamos acá presentes. El caso sospechoso es aquella persona que presente dolor en el cuerpo o astenia, dificultad para respirar, odinofagia, es decir, dolor de garganta y o fiebre mayor de 38 grados centígrados. Es importante decir que tiene que ser una fiebre documentada, no es que me siento caliente, que tengo fiebre interna, porque de esa manera pues vamos a congestionar los servicios de salud y realmente lo que queremos es que toda persona que llegue a nuestros servicios de salud sea porque tiene una clínica o un caso sospechoso o que haya tenido algún nexo epidemiológico, aunque ahorita ya por la fase de mitigación cualquier persona puede ser sospechoso o que haya estado en contacto con alguna persona que le hayan diagnosticado la enfermedad. El caso probable es el caso sospechoso más una serología o PCR indeterminado y el caso confirmado es una persona sospechosa o asintomática con una prueba genómica molecular. Siguiente, Adrián. Bueno, ahora sí hablemos de bioseguridad. Es importante cuando hablamos de bioseguridad, decimos que la bioseguridad son las medidas preventivas que nosotros vamos a tener para minimizar o evitar que ese virus se siga extendiendo, ¿sí? Es la forma como nosotros nos vamos a cuidar a nuestra familia, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros hermanos, a nuestros hijos, en fin, a todo el mundo. Ahora sí hablemos de esto. ¿Cómo hablamos? Resulta que cuando tenemos una persona sintomática, una persona que estornuda, esa persona tose o estornuda y bota unas gotas grandes, que son las gotas que uno alcanza a percibir o alcanza a ver en menos de 1 metro. Y luego las gotas que ya pasan más de 1 metro es lo que llamamos nosotros los aerosoles. Es por eso la importancia de nuestra mascarilla quirúrgica que tenemos acá, que es la mascarilla que pues la mayoría de las personas la está usando, que es una mascarilla, quiero mostrarles, que protege a la persona que está sintomática, es decir, aquella persona que está estornudando, aquella persona que tiene síntomas respiratorios, pero no protege al que no está sintomático, porque igual esta mascarilla, cuando nosotros nos la colocamos, va a tener unos sitios donde va a poder entrar el virus. Es por eso que todos debemos usar la mascarilla quirúrgica, estemos sintomáticos o no estemos sintomáticos. Tenemos la otra mascarilla que más adelante les voy a hablar, que es la que vemos ahí abajo, que es la N95. Esta mascarilla es una mascarilla que es de utilidad más que todo para el personal de salud. ¿Por qué? Porque es la mascarilla que protege más cuando estamos frente a aerosoles o partículas muy, muy pequeñas que no alcanzan a filtrarse con la mascarilla quirúrgica. Entonces, si tenemos un médico que está en la sala de urgencias o un anestesiólogo que está realizando un proceso de intubación
o un médico que está atendiendo un parto, que sabemos que la mujer cuando está en trabajo de parto empieza a eliminar fomites o aerosoles, el uso de esta mascarilla quirúrgica es la ideal, ¿sí? Entonces, por eso la importancia de que nosotros sepamos qué tipo de mascarilla debemos utilizar, porque ahorita se ve mucho que todo el mundo quiere usar la N95, pero tenemos casos especiales para los cuales debe usarse este tipo de mascarilla. Además, hay empresas que tienen ya pues con protocolo de que van a darle a sus trabajadores la N95. Bueno, ahí es totalmente diferente, pero debemos tratar de reservarla para casos especiales. Siguiente. Siguiente, Adriana. La siguiente. Bueno, y ahorita vamos a hablar de algo muy importante. Resulta que todos creemos que el virus, el coronavirus, solamente, sí señora, está en el ambiente. Y resulta que este virus no solamente está en el ambiente, lo encontramos en superficies inanimadas, como podemos ver en esta imagen, en donde podemos notar que en la hoja, en un papel, puede durar 3 horas, en cobre puede durar 4 horas, en cartón puede durar 24 horas, acero inoxidable 2 a 3 días. Imagínense dónde puede durar mucho más el virus. En la mascarilla quirúrgica. La mascarilla quirúrgica puede durar hasta 7 días. Es por eso que es muy importante que sepamos usar la mascarilla quirúrgica. La mascarilla quirúrgica no es como muchas veces hay personas que uno ve que se la ponen así, que solamente cubren la boca. Resulta que este virus entra por 3 partes, por los ojos, por la nariz y por la boca. El virus no nos lo van a transmitir a nosotros porque alguien esté respirando al lado de nosotros o porque nos tocó, no, porque resulta que para eso el virus no entra a la piel, el virus no atraviesa el estrato corneal, el virus entra por mucosas. Entonces, por eso la importancia de la mascarilla y saberla usar, porque muchas personas se ponen su mascarilla, la utilizan, la dejan encima del computador, la dejan encima de la cocina, la dejan en cualquier lado, se van a almorzar y se la cuelgan. Entonces, lo que estamos haciendo es que estamos convirtiendo en esta mascarilla en un vector, en un contaminante. Siguiente. Es importante decirles a ustedes, ahorita les voy a hablar un poco más de la mascarilla quirúrgica, que esta mascarilla quirúrgica tiene un filtro que dura aproximadamente 3 horas, es decir, estas son mascarillas desechables, estas son mascarillas que no las podemos lavar, no las podemos reutilizar, como muchas personas hacen. Y lo otro es que esto no es moda. Esto no es moda, es decir, no es vamos a colocarnos la mascarilla quirúrgica con tal color o con tal diseño, porque resulta que no nos va a proteger. Realmente no nos protege. Puede tener unos muñequitos, puede estar muy bonita, pero no va a tener el filtro. Y lo que nosotros necesitamos en este tipo de elementos de protección es que tenga un adecuado filtro. Listo, coronavirus en el aire. Cuando nosotros hablamos de este coronavirus en el aire, ¿qué nos está queriendo decir? De que a una temperatura en un estudio que hicieron la New England Journal en este año, en marzo aproximadamente, el 17 de marzo, hicieron un estudio experimental en donde se dieron cuenta que este virus en un laboratorio a temperatura ambiente duraba aproximadamente 1.0 horas a un flujo estático, un flujo de aire estático, es decir, sin movimiento o sin recambio de aire, cosa que no pasa. Por ejemplo, en las clínicas, en las salas de cirugía, en los hospitales, hasta en nuestras habitaciones, hay recambio de aire cada vez que abrimos la ventana, o en las salas de cirugías aproximadamente hay 25 veces recambio de aire por hora. Entonces, ¿qué nos da a entender esto? Que el virus dura más en superficies inanimadas que como tal en el aire, que es lo que la gente cree que está. Siguiente, Adrián. Adrián, siguiente. Bueno, y aquí tenemos 2 tipos de transmisiones de contagio. La primera, la respiratoria, y la segunda, superficies inanimadas. Esto para entender de que la siguiente, Adriana. Esto para entender por qué es la importancia del lavado de manos. O sea, el lavado de manos no es porque lo dijeron porque sí, sino ya tenemos una explicación. Ya nosotros podemos decir, no, listo, la doctora nos dijo que tenemos que lavarnos las manos porque resulta que el virus dura cierta cantidad de tiempo en las superficies inanimadas en donde nosotros estamos en contacto, ya sea en mi computador, en la mesa, en la cocina, en una caja que nos llegó, en cualquier cosita que tenemos. Entonces resulta que nosotros venimos, tocamos todo eso y no nos lavamos las manos, ya sea con agua y jabón o con el alcohol glicerinado. El alcohol glicerinado es una mezcla al 70% que actúa como virucida, fungicida y bactericida.
Entonces, ¿qué pasa? No nos lavamos las manos y nosotros tenemos la costumbre de que aproximadamente de 5 a 500 veces nos estamos tocando la cara. Eso es una costumbre que nosotros tenemos. Y si no nos lavamos las manos, entonces lo que hacemos es que nos estamos llevando el virus para nuestras mucosas. Es por eso la importancia del lavado de manos y de limpiar todas las superficies inanimadas que nosotros tenemos. Siguiente. Siguiente, Adriana. Bueno, el uso de la mascarilla quirúrgica, como decía, ahí podemos dejarla, Adriana. El uso de la mascarilla quirúrgica, como decía, es muy importante. ¿Por qué? Porque muchas personas no sabemos ni colocarla o tenemos la costumbre que nos la vamos a poner o estamos en la calle con la mascarilla y no hacemos sino tocarlo. Cuando nosotros no tenemos síntomas respiratorios, nos incomoda, nos molesta la mascarilla, entonces estamos en constante toque con nuestro equipo de bioseguridad. Y cuando hablamos de guantes y mascarillas, quise traer esta diapositiva. Siguiente. Quise traer la diapositiva de guantes porque es algo muy común que vemos ahora. Vemos que la gente sale a hacer mercado con guantes, reciben productos con guantes. Los guantes, sí, obviamente, es un elemento de protección súper utilizado y que es protección adecuada para todos, pero para aquellas personas que lo necesitan, sector salud, para personas que manipulan en bioseguridad, en el trabajo, de acuerdo a su labor. Pero de pronto irnos a la calle a hacer mercado, a hacer cosas con guantes, resulta que si no sabemos utilizar los guantes, si no tenemos un adecuado manejo de higiene de manos, entonces, ¿qué hacemos? Creemos que porque tenemos los guantes estamos más seguros y da una falsa sensación de bioseguridad. Da una falsa sensación de bioseguridad, ¿por qué? Porque resulta que cuando nosotros tenemos guantes, no nos estamos lavando las manos. Entonces, lo que hacemos es que estamos contaminando todo lo que tenemos en nuestro ambiente. Entonces, no usamos el alcohol. Siguiente, Adriana. Bueno, precauciones de contacto, que no vamos a abordar este tema tan amplio como son las batas quirúrgicas, las batas impermeables que son para el personal de salud. Son batas desechables, no son batas de usar y colgarlo ahí en el consultorio, utilizarlo con uno y otro paciente. Son batas que son para cada paciente y luego tienen sus lavados industriales en sus empresas. Siguiente. Bueno, y aquí la careta es muy importante, o la visera. ¿Por qué? Porque la visera nos protege totalmente la cara y si tenemos una N95, que es la mascarilla, que más adelante les explico, siguiente para ir avanzando un poco, Adriana, tenemos 3 tipos de mascarillas. La quirúrgica, que tiene un filtrado de 3 horas, que es la mascarilla que normalmente todos usamos, que no nos protege mucho, pero igual, si estamos sintomáticos, protegemos al otro. La R95, la N95 y la P100. Cada una tiene una letra. ¿Y qué quiere decir? R95 resistente al aceite. N95 no resiste agua, no resiste aceite, es decir, que no la podemos mojar. Si nos cae algo, no la podemos reutilizar. La OMS dice que son desechables, no las podemos reutilizar. Esta N95 se llama N95 porque tiene una capacidad de filtrar partículas muy mínimas, que es lo que les explicaba para el personal de salud, personal sanitario, que está en contacto estrecho con estos tipos de aerosoles, y tiene 2 capas, la capa de poliuretano y la capa de carbono. La capa de carbono lo que hace es como desinfectar constantemente nuestra respiración. Y tenemos también la P100, que es una mascarilla que se utiliza más que todo para agentes químicos. Estas mascarillas tienen unos filtros, pero resulta que si nosotros nos ponemos una mascarilla y no la limpiamos, pues igual sigue siendo un contaminante. Es por eso que la mascarilla que vemos acá, la P100, hay que limpiarla, hay que lavarla bien, hay que limpiarla bien con agua y jabón. Esta N95 la OMS no ha dicho que la pueda una reutilizar, pero tenemos que sabernos colocar la N95. Yo ya me hice mi previo lavado de manos, ya me apliqué mi alcohol glicerinado, y tenemos aquí nuestra N95, que como nosotros tenemos influencia norteamericana, tienen que tener un certificado de la NIOSH donde diga que realmente es una N95. Esta N95, ¿qué hacemos? La vamos a colocar de esta manera, ya con nuestro previo lavado de manos, la ajustamos, la pasamos así y luego posteriormente, siendo la primera vez que nos la vayamos a colocar, pasamos nuevamente
Así. Esta es la forma y la ajustamos de tal forma que quede que no haya escape. Es la manera como la vamos a colocar. Y para retirarla, la vamos a retirar hacia atrás, de atrás hacia adelante, con nuestros cauchitos y lo mismo el de atrás. Si la vamos a guardar, la guardamos así. La debemos guardar. Esto no la podemos colgar en la cocina, ni lavarla, ni echarle nada. Esto la colgamos. Podemos crear esto en papel craft o hacer con una especie de papelito con grapitas y la vamos a guardar de esta manera. No la podemos reutilizar, pero como sabemos que estamos escasos de N95, lo que hacemos es que la colgamos y si, por ejemplo, tenemos acá médicos que están presentes en la conferencia, pueden darse cuenta de que uno puede tener 5 mascarillas N95 y las va rotando y les va colocando números. No es que las vayamos a marcar, no, eso no se puede marcar ni se les puede colocar nada, sino puede durar hasta 5 días ahí mientras se va esterilizando. Siguiente, Adriana. Bueno, y el equipo de protección individual, que es este, que son los overoles, son enterizos, que tienen un protocolo, pues, ya bastante extenso, que sería el tema de otra conferencia. Es un overol más que todo que actúa para casos sospechosos de COVID, para casos positivos, para personal que está en cirugía, pero obviamente hay empresas que ya dan sus bragas y sus overoles y está totalmente permitido. ¿Por qué? Porque si no nos sabemos colocar también nuestro overol, lo que vamos a hacer es que lo vamos a contaminar. Esto no es que nos vayamos a poner el overol y al ratico nos lo vayamos a retirar, no, eso nos lo retiramos al finalizar. Y lo otro importante es que estos elementos de protección personal son de nosotros, es decir, no es que mi mascarilla se la voy a prestar a mi esposa, a mi hijo, o la N95, ni la braga, ni nada, son elementos que son personales. Siguiente. Y desinfección, aquí como para terminar la desinfección es muy importante, ¿por qué? Porque si nosotros utilizamos cuáles son los métodos de desinfección, aquí les traje estos pañitos, que son pañitos a base de amonio cuaternario. Estos son pañitos húmedos, el amonio cuaternario lo podemos encontrar en pañitos húmedos o lo podemos encontrar en líquido, pues no estoy haciendo propaganda a ningún producto, pero me di cuenta que tenía este producto y que tiene amonio cuaternario. Entonces hacemos nuestras mezclas y por ejemplo, este pañito húmedo, que es a base de amonio cuaternario, lo que vamos a hacer es que lo vamos a doblar y por una carita vamos a limpiar nuestra visera, que es una visera que se nos tiende también a contaminar muchísimo. Entonces, esta visera lo que hacemos es que la cogemos la careta que nos quitamos, ya sea de nuestro trabajo, si somos de salud, cualquier tipo de área en la que estemos, y la vamos a limpiar con pañitos húmedos de amonio cuaternario con agua y jabón, no con alcohol, porque el alcohol lo que hace es remover la mugre. Entonces, la limpiamos de esta manera, de arriba hacia abajo o en estilo zigzag. O también podemos hacer nuestra mezcla de amonio cuaternario con 1 litro de agua y 10 o 20 cc de un producto que tenga amonio cuaternario. De esta forma lo que vamos a hacer es limpiar las superficies, el computador, las manijas, todo. Otra cosa que tenemos que tener presente es cómo vamos a actuar cuando lleguemos a nuestra casa. Desde que llegamos, quitarnos todo, absolutamente todo, porque ya sabemos que el virus puede venir en alguna parte de nosotros. Entonces lo que hacemos es dejar en la puerta todo, luego hacemos una mezcla con hipoclorito o algún tipo de desinfectante especial para lavar todo esto, estas cosas que nosotros tenemos acá, desinfectarlos y luego si llegamos y nos bañamos y esta ropa va a quedar totalmente separada de las otras cosas que tengamos nosotros a la mano. Siguiente, Adriana. Yo creo que ya es como la última y esto es para mostrarles a todos ustedes cómo ha avanzado el caso del COVID-19. Empezamos aproximadamente en abril con 2.000 casos el 10 de abril, exactamente, aproximadamente, y ya vamos con 5.000 hasta el día de ayer, 5.597, y recuperados 1.210, fallecidos 253. ¿Qué nos indica esto? Que debemos cuidarnos, utilizar los elementos de bioseguridad, pero utilizarlos bien. Utilizarlos porque de esta forma evitamos la propagación del virus. Y lo más importante que quiero que les quede claro y que se lleven este concepto para todos, es que el virus no solamente está en el ambiente, el virus está en todas las superficies inanimadas que nosotros tengamos. Entonces, los invito para que a partir de hoy, si tenemos nuestros elementos, los sepamos usar. Muchísimas gracias y el último mensaje que dice ahí en la diapositiva es, ¿cuál, Adri? El último mensaje que dice la diapositiva que les quería mostrar es seguimiento, monitoreo y autocontrol de la actividad y sitios de trabajo. Entonces,
Si nosotros hacemos, el personal de seguridad y salud en el trabajo hace seguimiento, hace monitoreo, autocontrol, pues vamos a controlar esta pandemia que tenemos. Muchísimas gracias a todos. Bueno, certificado, yo llegué tarde. Adriana, estás en silencio. Su micrófono. No se escucha. Adriana, estás en silencio. Ay, perdón. Qué pena, doctora. Muchísimas Gracias, a la Adriana, doctora, muchísimas a la gracias. doctora Sandra, qué pena ahí con el tema de la diapositiva. Vamos a dar paso a dar respuesta a las preguntas que ustedes han emitido en el chat, que mayoritariamente son de temas legales y de pues también la obligatoriedad del empleador a otorgar pues estas medidas de bioseguridad. Antes de darle paso a la doctora Jaimes, quien nos va a dar las respuestas, quiero que sepan que van a recibir en sus correos la cartilla de ergonomía, que es más o menos esta que ustedes están viendo aquí, la de herramientas legales, cuyos contenidos pues fueron escritos por la doctora Jaimes, y la cartilla de El virus que se volvió viral, cuyos contenidos fueron emitidos por la doctora Sandra Jiménez. Eso lo van a recibir a sus correos junto con pues las demás presentaciones que también hemos compartido. Bueno, doctora Jaimes, le hago la entrada para que usted pueda dar respuesta a las preguntas que han sido formuladas en nuestro chat. Vale, Adri. Bueno, espero que haya sido varias charlas de las que se impartieron hoy y esperando que todas hayan sido de gran utilidad para ustedes. Quiero hacer énfasis en las cartillitas que se van a entregar porque son muy didácticas, tienen mucha información que yo sé que les puede aportar. Ojo a los prevencionistas, a los saludistas, porque ahí están los lineamientos en la parte de seguridad y salud en el trabajo que se han expedido para que ustedes desde sus roles como HCE, HSEQ, responsables de la parte de seguridad y salud en el trabajo en las empresas puedan dar aplicación. También quiero decir que, bueno, hay varias preguntas que son de orden laboral y pues respetando el origen de la charla que es sobre seguridad y salud en el trabajo, vamos a dar respuesta mayoritariamente a las que tienen que ver con riesgos laborales. Entonces, iniciamos. Me dicen aquí el señor Vladimir Ferreira, tengo una pregunta, ¿qué pasa con aquellos médicos o personal de enfermería que tienen contrato por prestación de servicios, que ganan de acuerdo a los turnos realizados? Si ese trabajador le diagnostican COVID, 14 días de aislamiento obligatorio, como, bueno, ya el ministerio ha dicho en el decreto 538 y en el decreto 539, yo los invito para que lo lean, ha dicho que no solamente se les va a proteger y se les va a brindar esta cobertura de enfermedad laboral a trabajadores del sector salud, todos los servicios también en lo que tiene que ver con elementos de protección, se les va a brindar también a los prestadores de servicio del sector salud. Estamos hablando porque hay que tener presente que la mayoría de médicos pues están contratados bajo prestación de servicios, pocos tienen una relación laboral. Entonces, ellos también están cubiertos. Estoy obligado a no ingresar a trabajar a una persona con enfermedades de base, con diabetes e hipertensión. Mira, para eso el Ministerio de Salud, en el decreto incluso 539 se dice que es la entidad autorizada, la entidad encargada para expedir los protocolos. En el decreto, la resolución, perdón, 666, ellos establecen el protocolo general de bioseguridad y ahí muy claro dice las personas que no pueden de forma presencial prestar sus servicios. Esas personas deberán ser reasignadas bajo la modalidad de teletrabajo o trabajo remoto. ¿Por qué? Porque tienen enfermedades preexistentes y hago una aclaración, esto debe ser certificado por el médico tratante, tampoco es que llamen y digan yo
tengo diabetes, pero resulta que nunca he ido a un médico para que me lo diagnostique. Eso es súper importante porque hay que tener registro y el empleador también debe tener un soporte. ¿Existe alguna diferencia entre teletrabajo y trabajo remoto? Desde el marco legal, claro que sí. Mira, el teletrabajo ya está regulado, eso no es nuevo en Colombia. El decreto 1221 del 2008 establece todas las necesidades que como empleador, todas las obligaciones que como empleador se requiere para implementar esta actividad tanto en el sector público como en el sector privado. No se puede implementar teletrabajo si no se tiene por lo menos un capítulo en el sector privado en el reglamento interno de trabajo. Y en el sector público hay que revisar el manual de funciones y hay que realizar unas resoluciones para que los trabajadores bajo esta modalidad puedan desempeñar sus funciones. El trabajo en casa, que es el mismo trabajo remoto, no está regulado en Colombia. Sin embargo, ahorita el ministerio, pues en el marco del COVID, expidió la circular 021, que son unas medidas de protección al empleo. Ahí se encuentra el trabajo en casa y bueno, lo que dice es que es una opción para que los empleadores los implementen para no tener que dar por terminado los contratos de trabajo, ¿vale? Entonces, aunque no está regulado, hay que tener presente que en temas de seguridad y salud en el trabajo, sí lo establece las obligaciones y hay que regirse, hay que acudir al decreto 1072 del 2015. Ahí están obligaciones por parte del empleador y también por parte del trabajador. Bueno, esto de una persona que lo mismo que les había respondido son el decreto 666, los que tengan problemas sensibles de salud, pues obviamente no deberán trabajar de forma presencial. Es obligación que las ARL entreguen dotación de bioseguridad para dichos trabajadores que laboren según las excepciones. Bueno, yo lo dije durante la charla, y es que las ARL en el decreto 488, en el decreto 500, se les designó una responsabilidad incluso de entregar elementos de protección de bioseguridad, pero hay que dejar claridad, solo para el personal de exposición directa. ¿Quiénes son los de exposición directa? El personal del sector salud, ¿vale? Una obligación de las compañías es de ver cómo labora su personal en casa, consecuencias futuras para un proceso de enfermedad laboral. Las ARL, ¿cómo participan en el seguimiento? Mira, esto no es algo nuevo y las ARL no intervienen porque exista en estos momentos riesgo de contagio por COVID. Desde nosotros en Colombia tenemos buena normatividad, el problema es que poco se aplica. Sin embargo, en el transcurso de todos estos tiempos hice la tarea con una de las ARL y ellos están ofreciendo información, tienen canales de atención en la parte psicológica, en la parte ergonómica. Ellos cómo actúan, ellos los obliga incluso el decreto 1072. Ellos prestan asistencia técnica y asesoría al empleador en todo lo que tiene que ver con el área de seguridad y salud en el trabajo. Que en estos momentos pues tengan algo adicional, no quiere decir que las ARL anteriormente no hayan tenido obligación. Ellos deben apoyar al empleador en estos momentos, pero no quiere decir tampoco que vayan directo al trabajador. ¿Qué es lo que hace la ARL? Establece un canal de comunicación directo con el representante del área de seguridad y salud en el trabajo o con el que sea el gerente y sea el responsable de esta área para que sea ellos quienes lleguen a los trabajadores con capacitaciones, con temas de lo que tiene que ver en actividades de acción, de promoción y prevención. Dice, nos habló de aspectos legales. En el caso que haya un caso de contagio en la empresa, ¿quién se encarga de revisar en la empresa si tenía un protocolo establecido? En el caso que no lo tenían, ¿qué pasaría? Hay que empezar por decir que si no hay protocolos establecidos, pues no se debe ingresar a laborar. De hecho, ya lo repito, son los entes territoriales en estos momentos los encargados de revisar esas circunstancias. Dicen, ¿se le aplica alguna sanción? Claro que sí, o sea, serán informadas las empresas que no apliquen los protocolos y que omitan este procedimiento, esta directriz por el gobierno nacional y pongan a los trabajadores a laborar. Estos deberán ser informados a
al Ministerio de Trabajo para su respectiva investigación y la sanción que corresponda. Es que hay muchas realmente en la parte legal. Entonces quise como, doctora Jamie, si bien el decreto 538 se refiere en uno de sus aportes, apartes a la enfermedad laboral para el personal de salud, pienso que hay elementos legales para demandar su aplicación. Sí, señor Alfonso Ibáñez, o sea, hay que ser muy claros que este decreto es muy específico para el sector salud. Sin embargo, la responsabilidad del empleador pues no se omite. Ellos deben tener presente. ¿Están los audios? Adri, ¿no se escucha? Tienen los micrófonos, por favor. Les recomiendo nuevamente el tema de los micrófonos. Bueno, les comentaba que en el sector privado, pues sí, no solamente el sector privado, todos los que tengan en estos momentos actividades que estén exceptuadas y que estén prestando sus servicios de forma presencial, que hayan sido autorizadas para la libre circulación, para ir a trabajar, pues deberán tener, demostrar, y vuelvo e insisto, pues es algo difícil, aquí ya es un tema probatorio, es algo difícil, sin embargo, hay que mirar el nexo epidemiológico, dónde es que se adquiere. ¿Cómo se defienden las empresas? Obviamente estableciendo registros, mucho control, registro de entrada del trabajador, cómo ingresó, si en buenas condiciones, cuáles son los síntomas de su familia, y esto debe quedar en un soporte, en una base de datos. Entonces, y el trabajador, pues, ¿cómo se puede proteger? Pues ser muy juicioso también autocuidarse, porque pues nadie va a querer adquirir el contagio para que sea reportado como enfermedad laboral, ¿no? Y bueno, estas son situaciones particulares que requieren un análisis, dependiendo cada caso, no se puede hablar de forma general porque cada caso es muy particular. Adri, son las preguntas como más relevantes que tengo. Yo sé que hay muchos, pero hay otras de orden laboral, entonces quiero dar paso a mis compañeros para que ellos quizá tengan también preguntas. Sí, le damos la entrada a la doctora Sandra, porque pues también evidenciamos que hay varias preguntas respecto de los elementos de seguridad y bueno, algunas recomendaciones. Y pues con la doctora Sandra cerraríamos ya las 2 horas de panel y de verdad muy contentos por la permanencia y por la audiencia que tuvimos. Doctora Sandra. El audio, doctora Sandra. Lice me preguntaba algo sobre los tapabocas antifluidos. Bueno, los tapabocas no se deben lavar. Ningún tapabocas debe ser lavable. Entonces, bueno, también me preguntaban que cuál era la mascarilla quirúrgica. La mascarilla quirúrgica es el mismo tapabocas convencional que nosotros encontramos en las droguerías. Esta es la mascarilla quirúrgica, que son mascarillas que nos van a proteger a los que tengamos síntomas. Es decir, si yo estoy tosiendo, yo me la coloco y al yo toser o estornudar, estas goticas van a quedar acá, pero no va a proteger al que no tenga síntomas. Es por eso que todos tenemos que, cuando salgamos, usar nuestro tapabocas. Preguntaban también que qué hacer si no nos daban el tapabocas adecuado en nuestra empresa. Informar a la ARL. Las empresas saben que deben entregar los elementos de protección, así como dijo la doctora Jay, completos y tales cuales como los necesite la persona, depende de su riesgo en el cual esté catalogado. Y la persona encargada del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo debe revisar que los elementos sean los adecuados. ¿Por qué? Porque ya vimos que en el decreto 538, el artículo 13, ya para los médicos o para el personal de salud ya fue catalogado como enfermedad laboral. Entonces las empresas tienen que mejorar lo que es prevención, mejorar lo que es promoción y prevención. Y si no nos dan los elementos de protección adecuados, pues obviamente vamos a estar mucho más expuestos a contagiarnos del virus, el virus coronavirus SARS-CoV-2 y tener el COVID-19. Son muchas preguntas. Yo pienso que vamos a tener oportunidad de poder seguir realizando este tipo de actividades acá con Adriana, que nos permitió este espacio, y van a tener nuestros correos, van a tener las cartillas donde va a estar toda la información, o cualquier cosa nos pueden escribir a nuestros correos electrónicos y les vamos a aclarar todas las dudas que ustedes tengan. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos los participantes. Es cierto, las cartillas traen los datos de quien
la realiza para que ustedes puedan contactarlos y pues generar y formular algunas preguntas. Quienes tengan pues algún tipo de duda respecto a temas laborales en el marco del COVID-19 no relacionadas con seguridad y salud en el trabajo, sino sobre todo el tema de despidos, de vacaciones, reducción de sueldos, pueden hacer su solicitud en la página de la Redal, www.redal.org, asesoría laboral, y pues dependiendo del sector, sea público o privado, pues pueden ingresar y emitir su consulta, realizar su consulta y pues le será respondida a través de correo electrónico. Y también tenemos pues un material que puede servirle a las personas que han preguntado por el tema de los contratos en prestación de servicios, trabajadores formales, no informales, trabajo doméstico, algunas circulares y algunas acciones administrativas y constitucionales que pueden realizar y que pueden ver aquí y descargar desde nuestra página web. Es un espacio que hemos abierto para dar algún tipo de alivio a los trabajadores, por lo menos en resolver las dudas. Muchas gracias a todos, que estén muy bien y feliz tarde. Gracias. Muchas gracias.